Cordial saludo, amables hermanos, hermanas en el Señor Jesucristo. Estamos saludándoles y dándoles a la vez una cordial bienvenida a la lección del capítulo número 16, Historia de la Iglesia del Señor Jesucristo a través de los siglos. Y nos vamos a referir en este caso a uno de los personajes esenciales y de gran relevancia en la Iglesia del Señor Jesucristo. Hipólito, que fue pastor u obispo de una ciudad de gran importancia como fue la ciudad del Porto. También ciudad que estuvo en determinado momento bajo la jurisdicción del Imperio Romano. Podemos entonces encomendarnos en esta hora a nuestro Señor para que sea Él dirigiéndonos y guiándonos en esta lección que abarca la finalización ya del segundo siglo y cubre una buena parte del tercer siglo. Oremos entonces para pedir la dirección del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más estamos en tu divina presencia agradeciéndote las maravillosas bendiciones que tú nos has dado. Gracias por el Señor Jesucristo porque Él entregó su vida por nosotros. Gracias por tu palabra que nos guía y por tu Santo Espíritu que te representa aquí a través de tu iglesia y en nuestros corazones también como creyentes en Cristo para poder llevar adelante tu obra. No somos dignos de que tú nos hayas llamado. Limpia nuestras vidas de toda contaminación, de todo pecado, para que estas oraciones lleguen hasta tu trono de gracia y encomendamos una vez más la vida espiritual de todos y cada uno de nuestros hermanos, hermanas que nos acompañan en estos estudios. En Cristo Jesús. Amén. Es muy claro entonces que siglo tras siglo la Iglesia de Cristo ha debido mantener la misma doctrina, para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es el pasaje de Efesios en el capítulo número 4, en el verso número 14, y que hemos venido usando como advertencia, pero también lo hemos venido usando para demostrar que muchos vientos de doctrina han llegado en estos 20 siglos y seguirán llegando tratando de arrastrar, para decirlo así en sentido figurado, como lo da a entender la palabra de Dios, a los creyentes hacia doctrinas erróneas. La Iglesia de Cristo no es protestante, no es evangélica, aunque el término evangélico tenga que ver con el Evangelio, pero no aparece por ninguna parte en la Biblia que una iglesia del Señor Jesucristo sea denominada de esa manera. Jesús claramente estableció en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Reafirmamos que una iglesia de Cristo no se conoce por el nombre, sino se conoce por la doctrina, por la práctica y también por la historia, si puede trazar su origen desde Cristo hasta nuestros días. Y es en ese caso, día tras día, que el Señor ha mantenido a su iglesia. En esta porción del siglo III, ya que estamos avanzando en la lección número 16, pues nos encontramos con una situación particular tanto en la iglesia de Roma como en las iglesias que tenían influencia o que tenían bastante jurisdicción alrededor de la iglesia en Roma. Se presentan una serie de situaciones acá y el viento de doctrina que intenta arrastrar a la iglesia de Cristo ahora tiene que ver con el testimonio, es decir, con los principios de santidad que debe ejecutar, enseñar y volver otra vez a ejecutar una iglesia del Señor Jesucristo. Queremos inicialmente invitarles a complementar la enseñanza del texto escrito. Siempre insistimos en que es muy importante que usted haya leído previamente el texto para que podamos aprovechar al máximo los comentarios que complementan estas lecciones a través de los videos. También sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes y sus lecciones son de gran ayuda para poder enriquecer el estudio de la historia de la Iglesia del Señor Jesús. También es necesario enfatizar que este estudio se justifica porque podemos demostrar que Jesús jamás ha abandonado a su Iglesia y que Él la llevará a la gloria eterna para regresar victorioso y gobernar con ella. Es su promesa. Por eso, apreciados hermanos y hermanas, se habla de una serie de conflictos doctrinales, principalmente que tuvo que enfrentar Hipólito. Y allí se dan el nombre de algunas personas que incluso figuran como papas, como el caso de Calixto. Pero la historia en cuanto a
La objetividad de los hechos no miente y podemos ver entonces que hay algunos textos bíblicos que podemos aplicar a esta porción de la historia. Por ejemplo, en el libro de Judas, vamos a ir inicialmente al libro de Judas y vamos a ir, por favor, Judas tiene solamente un capítulo. Esta carta fue escrita cerca de los años 70, 80 y aunque Judas se identifica a sí mismo como hermano de Jacobo y de Jacobo Santiago, él fue líder en la iglesia de Jerusalén y medio hermano del Señor Jesucristo. Aquí entonces tenemos un creyente inspirado por el Señor, un siervo del Señor escribiendo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Sigue diciendo la palabra del Señor: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, es decir, recordándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ese es particularmente el caso que podemos aplicar aquí en la situación que vivió Hipólito frente a cada uno de los rivales, por decirlo así de esa manera, en la iglesia de Cristo. Muchas personas ingresan, pero lo hacen encubiertamente. Y sigue ahí diciendo lo que desde ahora antes había sido los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. La expresión impío ya la hemos explicado anteriormente, que carecen de piedad por sí mismo y lógicamente por Dios y por el prójimo, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos y hermanas, aquí hay una descripción supremamente clara de lo que estaba sucediendo en el siglo II y III en las iglesias, y particularmente en la iglesia local, donde tuvo la oportunidad de servir al señor Hipólito, el obispo o pastor mejor de Porto. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, el viento de doctrina que intenta ahora arrastrar a la iglesia de Cristo es el de la indisciplina o el de recibir, por ejemplo, personas que verdaderamente no se han arrepentido, no han creído en el Señor Jesucristo como su único, verdadero y suficiente Salvador personal. Esas personas indiscutiblemente necesitan un encuentro personal con el Señor Jesucristo, y no hay otra manera de encontrarnos con Jesús o de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo si no es a través del arrepentimiento y de la fe. Claramente se da muestras aquí, por ejemplo, en los casos que se mencionan de Calisto, quien oficiaba también como líder en una de las iglesias del Señor. Aparece en la página número 88. Vamos a ir, por favor, al párrafo, termina un párrafo, luego viene 1, 2, 3, 4 y en el quinto párrafo dice: la descripción que Hipólito ha dado de la iglesia de Roma y sus obispos es cosa terrible. La iglesia de la cual Calisto fue obispo estaba llena de adúlteros, homicidas y pícaros. Estamos leyendo literalmente lo que dice para complementarlo con el texto de Judas. Dice: Calisto fue uno de la misma clase y todavía peor que ellos, porque no hizo distinción en cuanto a los que ingresaban a la iglesia como miembros. Admitió a todos sin cambio de vida. Además de esto, según Hipólito, Calisto inventó la doctrina diabólica de la salvación bautismal, ofreciendo salvación por el bautismo, y si después del primer bautismo cometían toda clase de pecado, podían tener remisión de ellos por un segundo bautismo. Muy bien, ese texto que hemos citado literalmente lo podemos comparar, lo debemos comparar con el texto que acabamos de leer de Judas, y podemos entonces recordar lo que dice aquí la palabra del Señor. Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido,
que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sabemos que unas 3/4 partes de los ángeles siguieron a Satanás. No sabemos cuántos están en esta condición que menciona aquí, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, una parte quedaron proscritos, como dice aquí en el verso número 6, guardados bajo oscuridad, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. De hecho, se está hablando de personas absolutamente condenadas. No obstante, de la misma manera también estos, y empieza a hablar de las características espirituales de las personas que estaban influyendo sobre las iglesias del Señor Jesucristo en cierta medida. Soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. De ahí deducimos que la palabra reprender significa proferir un juicio. Pues hermanos y mis hermanas, de hecho hemos llegado hasta esta situación, inclusive a citar este texto, porque la verdad es que solamente el Señor tiene la capacidad de enjuiciar a los ángeles. ¿Qué tiene que ver entonces con los falsos maestros y con las personas que se estaban inmiscuyendo en los asuntos internos de la iglesia? Pues de hecho eran personas que estaban totalmente alejadas de Dios, sin Cristo, y su condición era la de ser solamente personas naturales. Ese fue el viento de doctrina que empezó en ese momento a atacar particularmente a la iglesia en Roma. Y ese viento de doctrina se popularizó tanto que, como menciona aquí, muchas personas llegaban a ser miembros de la iglesia de Cristo pretendiendo ser hijos de Dios cuando nunca se habían arrepentido de su pecado, nunca habían cambiado de actitud frente al mal. Arrepentirse significa cambiar de actitud frente al mal. El libro de Isaías, y en varias veces lo hemos citado, nos dice que hay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Cuando uno se arrepiente, entonces se pone de acuerdo con Dios, y a lo bueno le dice bueno y a lo malo le dice malo. Pero sin esa condición, sin esa decisión del corazón del ser humano, pues entonces no puede haber fe en Cristo, no puede haber una nueva naturaleza, el Espíritu Santo no puede llegar al corazón del ser humano, y el ser humano se mantiene en una posición de ser una persona absolutamente natural, muerto espiritualmente. Y un muerto, de hecho, pues no puede aprender, ni puede en ningún momento tampoco llevar adelante la voluntad perfecta de Dios. Por eso empezó a presentarse el serio problema de que la iglesia se contaminó, por decirlo así de esa manera, de una gran cantidad de personas que no habían sido regeneradas, que no habían nacido de nuevo y en consecuencia no tenían el Espíritu de Dios, y vino el problema. Muchas de las congregaciones de esa época, y particularmente las que se mencionan aquí, pues tuvieron serios problemas por no predicar y por recibir como miembros personas que inclusive consideraban que por medio del bautismo había salvación. Ningún acto diferente al arrepentimiento y a la fe en Cristo implanta una nueva naturaleza en nosotros. El agua no tiene la potestad de cambiar la naturaleza del ser humano. Claramente la Biblia nos enseña en Romanos 5, en el verso número 12, que así como el pecado entró al mundo por un hombre, por cuanto todos pecaron, así la muerte pasó a todos los hombres. De tal forma, hermanos, que el problema de la disciplina en ese momento fue un problema grave, porque se allegaron a la iglesia del Señor Jesucristo personas que no eran verdaderamente creyentes en Él.
En la primera carta que encontramos del apóstol Juan, vamos a ir al capítulo número 2. Primera carta del apóstol San Juan, primera de Juan, capítulo número 2. Vamos a anotar allí cómo se presenta una situación también similar. Ingresan personas a la iglesia de Cristo, no se sujetan a la sana doctrina, a veces inclusive creyentes, pero dice allí en primera de Juan capítulo 2 en el verso número 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Verso número 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros, dice, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hermanos y hermanas, esta carta de Primera de Juan, que también fue escrita cerca del año 90, pues era una carta dirigida a varias congregaciones locales del Señor Jesucristo y contenía una defensa contra las falsas enseñanzas. La falsa enseñanza que en ese momento estaba afectando también en cierto modo a la iglesia del Señor Jesucristo, a varias iglesias locales, era el gnosticismo, y el gnosticismo sabemos que centra su enseñanza en que Dios no se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo, porque ellos consideran todo lo material absolutamente impuro. Nosotros sabemos que el pecado fue lo que contaminó la naturaleza e incluida la parte material del ser humano también. Pero aquí nos encontramos, apreciados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, con una cruda realidad también. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Es decir, que todas las demás sectas, religiones, congregaciones, compañerismos, todas las demás organizaciones religiosas tienen su origen en el alejamiento de Dios en primer lugar, y aquí particularmente encontramos personas que no se sujetaron a la sana doctrina. Las iglesias del Señor Jesucristo resistieron el embate de ese viento de doctrina y salieron. Por eso decíamos al principio que la iglesia de Cristo nunca ha tenido nada que ver ni con la iglesia católica romana, ni tampoco con la iglesia católica ortodoxa, ni tampoco con las iglesias protestantes, Lutero, Calvino, en fin, todos los que organizaron comunidades eclesiásticas. Jamás ha tenido que ver con iglesias, por ejemplo, pentecostales de los últimos siglos, porque son iglesias que se formaron de divisiones de otras religiones. Ahora, siempre que usamos el término iglesias allí, lo usamos en sentido genérico, porque una iglesia realmente es una asamblea del Señor Jesucristo. Se autodenominan iglesias, pero realmente son cuerpos religiosos, o son grupos religiosos, o son organizaciones religiosas. Aquí vemos que Calixto es una de las personas que promueve que muchas personas le sigan, y como no hay nada más popular que la indisciplina y el pecado, pues empezaron a organizarse de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus convicciones, pero eso sí, alejados de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo resistió. Hipólito presenta toda una serie de consideraciones en cuanto a la sana doctrina y en cuanto a los principios bíblicos que el Señor había dejado. Pero el principal problema que necesitamos concentrar aquí era el problema de la disciplina. ¿Cómo saber si una iglesia es verdaderamente compuesta por personas creyentes o no? Por los frutos los conoceréis, dice el Señor. Cuando un creyente en Cristo no se sujeta a la palabra de Dios, no se sujeta a la iglesia y no se sujeta a vivir conforme a las normas que el Señor ha dejado en su palabra, sencillamente la iglesia debe y tiene que proceder a amonestar a esa persona, ya sea para que reciba a Cristo, o si manifiesta haberlo recibido, ya sea para que pueda andar conforme a la nueva vida que el Señor ha implantado en nosotros. Por eso es que el libro de Hebreos nos ayuda a nosotros a clarificar
la enseñanza de la disciplina. Hemos visto entonces que en este siglo viene el problema del relajamiento, por decirlo así de esa forma, de la disciplina en la iglesia del Señor. Dice ahí en el verso número 3 del capítulo número 12 de Hebreos: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Estos judíos estaban siendo perseguidos por seguir al Señor Jesucristo y de alguna manera estaban siendo invitados a madurar y a colocar su mirada en Jesús. Pero estaban un poquito desmayados, cansados, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y ya habéis olvidado la exhortación, algo que necesitaban recordar los hermanos de las iglesias de los hebreos. Es la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. ¿Qué dice allí la palabra del Señor? Hijo mío, en el centro del verso número 5, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hasta aquí lo que podemos ver es que estos hermanos estaban resistiendo contra el pecado, pero en cierto modo estaban siendo sujetos de la disciplina. La palabra disciplina es una palabra que tiene la misma raíz griega de discípulo, y el discípulo es un seguidor, es un estudiante, en cierto modo es un alumno. La palabra alumno es una palabra compuesta. A, que es el prefijo, y lumno significa sin luz. Cuando uno andaba en tinieblas, pues uno necesitó la luz de Cristo, y a partir de ese momento es Él quien por medio de su vida nos ilumina. La vida de Cristo ilumina nuestra vida. Su poder a través de su Santo Espíritu nos guía para que podamos ser enseñados. Entonces, disciplinar es traer el discípulo nuevamente al camino que necesita para que sea dichoso, por decirlo así de una manera bastante resumida. Pero estos hermanos estaban en cierto modo siendo disciplinados y estaban desmotivados. De hecho, no hay ninguna corrección que en cierto modo traiga gozo. Nos resistimos a veces en medio de nuestra rebeldía natural. No nos gustan algunas correcciones. Equivocaciones tenemos en muchas oportunidades, pero equivocadamente hay que entonces entrar a corregirse. Si uno se equivocó, mejor dicho, pues necesita reconocer que uno se ha equivocado y que necesita otra vez volver al camino de la dirección del Señor. Uno puede vivir equivocadamente en la vida cristiana en cierto modo, pero el Señor no lo va a dejar de esa manera. ¿Por qué? Porque nos ama. Dice aquí, el Señor al que ama disciplina y azota, y esa expresión azota significa que es una disciplina concentrada, especial. Si soportáis, dice la palabra del Señor aquí en el verso número 7, la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Todo niño necesita disciplinarse, necesita corregirse. El niño necesita aprender a arrepentirse y a reconocer sus errores. El joven también, como adultos también y aún como ancianos. En todas las épocas de la vida necesitamos la corrección del Señor, porque en todas las épocas de la vida tomamos decisiones. No es el mismo nivel, de decisiones el que tiene un niño, al que tiene un joven, a un adulto o a un anciano, pero aún en todas las épocas de la vida somos tratados por Dios como un Padre amoroso que está interesado en que realmente nosotros regresemos al buen camino. Si los hermanos de las iglesias que pastoreaba Hipólito se hubieran puesto a pensar que necesitaban pues muchísima población, pues hubieran tenido que negociar los principios de la disciplina. Claro, la disciplina hay que aplicarla con amor, hay que atender a lo que Dios dice en su palabra, hay un procedimiento, hay que observar si las ofensas son privadas entre personas,
si las ofensas son públicas, es decir, si toda una comunidad se afecta, o si las ofensas son de herejías. Aquí podemos ver que prácticamente las ofensas eran públicas. Habían robos, posiblemente se da a entender aquí que habían asesinatos, había una gran cantidad de pecado que necesitaba ser enjuiciado, necesitaba ser disciplinado. Una iglesia debe proceder a ejecutar la disciplina. Estas personas se nota que no soportaron la enseñanza de la sana doctrina y se fueron al mundo, y no conformes con eso contaminaron a la iglesia, o trataron mejor de contaminar a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero ¿qué hizo la iglesia del Señor Jesús? La iglesia del Señor Jesús se mantuvo en estos siglos, en este siglo III, firme en la doctrina de la disciplina. Seguimos estudiando entonces el verso número 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. Hay una apelación aquí a la vida práctica, hay una ilustración que no resiste ningún tipo de discusión. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, es decir, los respetábamos. En otras palabras, hay una enseñanza muy clara aquí en cuanto a que el padre que no disciplina a su hijo, pues sencillamente el hijo empieza lentamente a perderle el respeto. ¿Por qué razón? Porque el padre debe, como padres debemos disciplinar a los hijos por bienestar de ellos mismos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor, dice aquí la palabra del Señor, al Padre de los Espíritus, refiriéndose al Señor, y viviremos? Y verso número 10 sigue diciendo la Biblia: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. De hecho, la vida del hijo en el contexto familiar es muy reducida. Si una persona vive 70 años, pues se puede decir que máximo pasará los primeros 30 años en su casa, en su hogar paterno, a no ser con honrosas excepciones. Pero la mayor parte de la vida del ser humano pasa fuera del seno de la casa, pasa fuera del hogar. Pero eso sí, los primeros años que han pasado en el hogar son un riguroso, o deben ser un riguroso entrenamiento para poder cumplir con las responsabilidades que después asuma. Antes de la Primera Guerra Mundial, habían estadísticas mundiales donde los hombres, en cierto modo, hablando de sexo masculino, ejercían mayor autoridad en el hogar. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando millones de hombres perdieron sus vidas en los campos europeos a raíz de la cruda guerra, las mujeres asumieron el control del hogar, y después de la Segunda Guerra Mundial ya no fueron ni las mujeres ni los hombres, sino se puede decir que prácticamente en muchos hogares los que gobiernan autoritariamente son los hijos. Los hijos son los que han asumido, hablando en general en el mundo, el control de los hogares. Pues lo que vemos aquí es que Dios nos llama la atención porque es muy similar, está usando la comparación de la disciplina en el hogar con la disciplina en la iglesia. Un niño, un joven que ha sido disciplinado con mucho amor, pero con mucha certeza y autoridad en su casa, será un niño que tenga una consideración especial por sus padres, por sus maestros, por las autoridades, por los adultos y aún por la iglesia del Señor Jesucristo. La descomposición social que se ve actualmente es por la ambivalencia en la disciplina, o en el ejercicio mejor de la disciplina de los hijos. Muchos hijos, niños y jóvenes, no ven en sus padres mejores modelos que la borrachera, los vicios, la irresponsabilidad. El resultado en las nuevas generaciones no es más que el reflejo del abandono de las anteriores generaciones. Por eso es que Dios está aquí hablando claramente que es muy importante hacer la comparación entre la disciplina del Padre terrenal y la disciplina del Padre celestial. Ahora, a partir del verso número 10, dice que aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. La función de disciplinar es del Padre, es intransferible.
es algo que no podemos negociar, pero o sea, hablando del Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Eso era lo que faltaba en este periodo, la disciplina del Señor en las vidas de las personas. Ahora, Dios no disciplina a quienes no son sus hijos. Dios disciplina a sus hijos. No podemos, por ejemplo, ir a corregir al hijo del vecino, porque si el hijo del vecino hace un daño, entonces tenemos que recurrir a los padres. De la misma manera, hermanos y hermanas, una iglesia del Señor Jesucristo debe seriamente hablar, enseñar, practicar la santidad, y si en una iglesia no hay separación del mundo y del pecado, pues sencillamente la iglesia tendrá que ejercer la disciplina o definitivamente tendrá que sufrir las consecuencias. Muchas iglesias se han acabado, iglesias locales. Otras siguen, claro, adelante con la promesa del Señor, pero muchas iglesias han tenido que enfrentar serios problemas porque en el vecindario todo el mundo conoce que algunos miembros de la iglesia definitivamente actúan en contra de la voluntad de Dios y su santidad brilla, pero brilla por su ausencia. La verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Es un poco lo que hablábamos al principio. No es fácil ser disciplinado. Uno se puede disciplinar a sí mismo. La disciplina siempre se necesita. Es una autodisciplina. Una sociedad que no disciplina a sus ciudadanos se acaba porque abunda la corrupción. En una ciudad donde no hay semáforos, no hay disciplina y no puede funcionar el tránsito. En una familia donde cada cual hace lo que quiere, sencillamente la familia tiende a dividirse, a acabarse, porque entonces no hay acuerdo en cuanto a lo que es justo para todos. Dice ahí la palabra del Señor, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Todos necesitamos de vivir sujetos a la voluntad del Señor. Esa es la primera forma de disciplina. Pero cuando uno no se sujeta a esa primera forma de disciplina, entonces la iglesia debe advertirle. Y si uno no escucha las advertencias de la iglesia, ya sea en ofensas privadas, ya sea en ofensas públicas o ya sea en ofensas doctrinales, pues sencillamente la iglesia de Cristo sufrirá las consecuencias de no ejecutar la disciplina como en este siglo III. Pero si es el creyente el que no quiere, pues definitivamente habrá que separarlo de la membresía. Apreciados hermanos y hermanas, necesitamos recurrir otra vez a un texto que es muy importante en 1 Corintios, en el capítulo número 5. Habían situaciones difíciles en la iglesia de Corinto y este ejemplo lo hemos citado en otras oportunidades, pero aquí volvemos otra vez a citarlo porque se aplica al siglo III. Al siglo III dice ahí la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 5, verso 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Había fornicación en las iglesias del siglo III, evidentemente, y tal fornicación ni cual se aún nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer del padre, es decir, convivía maritalmente con su propia madrastra, y vosotros estáis envanecidos. La palabra envanecer significa hacerse humo. Creer que el muchacho era supremamente listo e inteligente y quizás muy capaz, pero la verdad era que era una injusticia, necesitaba aplicarse la disciplina. ¿No debierais más bien haberos lamentado, es decir, entristecido, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y a partir del verso número 3, habla de la disciplina hasta terminar en el verso número 5, cuando dice: el tal se ha entregado a Satanás, es decir, iba a salir de la jurisdicción, de la protección, de la cobertura de la iglesia e iría a ser entregado a Satanás para destrucción de la carne, al mundo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermanos y hermanas, si la disciplina no se hubiera aplicado en estos siglos segundo y tercero, pues sencillamente
la iglesia de Cristo hubiera sido contaminada. Ahora Dios sabía y sabe que siempre hay un remanente de creyentes que como siervos del Señor buscamos hacer la completa voluntad y poder vivir en santidad. Que el Señor nos ayude a conservar la santidad en cada una de nuestras iglesias y nos dé la fortaleza y el poder de su Santo Espíritu para poder aplicar estas enseñanzas. Y repetimos, ya la Iglesia de Cristo por cerca de 3 siglos había enfrentado una serie de vientos de doctrina que trataron en cierto modo de destruirla doctrinalmente hablando, pero ahí estuvo firme, tanto los apóstoles como Montano, como Policarpo, como en este caso Tertuliano que estudiamos, y aún en el último, en el caso de Hipólito, fueron personas que estuvieron siempre al frente para proclamar la sana doctrina y para resistir los embates del enemigo. Agradecemos al Señor su maravillosa oportunidad que Él nos ha dado de poder compartir estas complementaciones de las lecciones. Esperamos que sus comentarios, dudas e inquietudes puedan registrarse, y siempre decimos que no pretendemos saberlo todo, sino simplemente compartir estas enseñanzas de la palabra de nuestro Señor. Que Él nos siga bendiciendo a todos grande y ricamente.